Esta noche continuamos con la segunda parte de esta mosca muerta que hemos titulado El desenfoque espiritual. Cuando usted se desenfoca, bendito sea el Dios del cielo. Gracias, Señor. Muy bien, vamos entonces con esta enseñanza. Una de las estrategias más sutiles utilizadas por Satanás para desviarlo a usted del propósito de Dios es desenfocarlo, es decir, Dios nos da un camino que caminar, Dios nos da un enfoque, Dios nos da un propósito, Dios nos da un derrotero, nos marca una ruta, pero el enemigo siempre buscará, tratará de literalmente sacarlo del camino. ¿Y qué gana sacándolo del camino? Pues salirse del camino es grave porque es empezar a hacer nuestra voluntad. Salirse del camino es grave porque es empezar a imponer nuestros pensamientos y criterios. Salirse del camino es grave porque es empezar literalmente a, a marcar nuestras decisiones sin fundamentarlas en la palabra de Dios. Y son muchas las formas a través de las cuales el enemigo siempre nos está desenfocando. Muchas formas ataca nuestras áreas, las áreas de nuestra vida. Nos está literalmente torciendo, nos está literalmente eh, manipulando, influenciando, seduciendo, precisamente para sacarnos de estos propósitos del Señor. De ahí lo grave del desenfoque. Muchos hombres en la Biblia literalmente eh, vivieron esta situación. Fueron desenfocados espiritualmente. No pocos, muchos. Y tenemos muchos ejemplos en las escrituras donde vemos cómo eh, fueron desenfocados. Y vamos a mirar algunos de esos casos en esta noche. Está el caso de David con Betsabé, que es un caso clásico. Yo le pido el favor que usted se ubique allí en Segunda de Samuel. Vamos a mirarlo rápidamente sin entrar a profundizar, solo para hacer una, una referencia a algunos casos de cómo se dio este desenfoque espiritual. Y ahí en Segunda de Samuel, en el capítulo 11, vemos que la palabra nos dice lo siguiente. Espero que ya se haya quitado el eco, me confirman por favor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Por favor, medite un momento en eso. Se quedó en Jerusalén. Y se sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, de su cama, y se paseaba sobre la terraza de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Bueno, usted después puede leer la historia completa. Muy bien. Este caso de David donde fue desenfocado, fue sacado del propósito, en el tiempo en el que los reyes mandaban a sus ejércitos a la guerra. En este tiempo los reyes iban también a la guerra.
Ellos iban a la guerra también, al frente, pero David decidió quedarse. Y Satanás echó mano de esta situación para desviarlo y desenfocarlo. Usted estudiará toda la historia de David y Betsabé y se dará cuenta que literalmente después este niño muere y después él se casa con ella y tiene hijos, tiene un hijo y de ahí nació Salomón. Y esto desencadenó cualquier cantidad de situaciones en la vida de David. Satanás es experto tomando de sus debilidades para desenfocarlo a usted. Por eso el diablo siempre hace el esfuerzo de meternos a nosotros en situaciones psicológicas o emocionales o espirituales o laborales o familiares, etcétera, en las que hace que nos desviemos y nos desenfoquemos del propósito de Dios. Por eso el diablo muchas veces nos lleva a que le demos más importancia a las emociones y a los sentimientos, a nuestros criterios, a su carácter y a su temperamento. No se deje desenfocar, hermano. No se deje desenfocar. No permita que el enemigo haga eso. Es que cuando la palabra dice puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, no es una simple frase de mirar a Jesús, no. Significa mantenernos en Él. Significa mantenernos centrados en Él. ¿Qué significa esto? En sus principios. En sus principios. En sus mandamientos. En su voluntad, en sus propósitos. Ese es el propósito. Ese es el verdadero sentido de este versículo. Cuando en la Biblia se nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, en su palabra. Yo no sé qué situación esté viviendo usted dura. Yo no sé usted qué esté pasando. Yo no sé usted qué esté afrontando hoy. Incluso situaciones que usted quizás no las entiende, no las comprende. Situaciones en las que quizás usted dice, Señor, pero ¿qué quieres con esto? No entiendo, no comprendo. Y viene el diablo y lo desenfoca a uno. En este caso, en el caso de David, dice que esta mujer, Betsabé, era una mujer supremamente hermosa. Hay que tener en cuenta que los reyes en esta época tenían acceso a las mejores mujeres. Mujeres que eran preparadas desde niñas. Les hacían unos estudios especiales al cuerpo, a la cara desde niñas, para determinar cómo iba a ser ella de grande, si iba a ser agraciada, si no iba a ser agraciada. Algunos historiadores dicen que estas niñas, escogidas desde niñas para los reyes, las bañaban en leche y en especias aromáticas de tal manera que ya de adultas su piel despedía un olor especial. Y eran unos olores deliciosos. Y Satanás sabía que David tenía una debilidad en esa área y en ese sentido, y le atravesó esta mujer, y ustedes pueden estudiar la Biblia y ver cuánto daño se le fue hecho. ¿Cuánto daño le fue hecho a David?
¿Cuántas situaciones sucedieron y acontecieron que no tenían por qué haber pasado? No tenían por qué haberse dado. Y así hace el diablo cuando lo desvía a usted y cuando me desvía a mí. Por eso usted debe tener cuidado con esos ataques de ira, porque usted puede ser desviado con un ataque de ira. Usted puede cerrar una puerta con un ataque de ira, dañar relaciones con un ataque de ira. No se desenfoque espiritualmente. Sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, siempre. Sus ojos puestos en la palabra de Dios, no en la situación de desempleo. Sus ojos puestos en la palabra de Dios, no en la situación de escasez material y económica. Puestos sus ojos en la palabra de Dios. Si usted lleva mucho tiempo buscando trabajo y no consigue, quizás usted no ha entendido que Dios lo quiere con un negocio independiente y usted no lo ha entendido, hermano. Y usted sigue empeñado en buscar y emplearse, matarse por 1 millón, por 2 millones, pudiendo montar un negocio, iniciar alguna cosa, empezar de a pocos y empezar a desarrollar algo para usted. ¿Usted qué sabe si Dios no quiere llevarlo a eso? Pero quizás ha pasado mucho tiempo y usted no lo entiende, está desenfocado. Entonces usted termina desenfocado con una depresión. Usted termina desenfocado echándole la culpa a otros del estancamiento. Y usted le llama estancamiento y Dios dice, ¿cuál estancamiento? No hay tal, no hay estancamiento. Yo lo que quiero es que abra los ojos, se disponga, quiero cosas nuevas para usted. A veces la falta de fe no nos deja ver. Nos desenfoca que Dios no quiere un empleo, quiere algo mucho mayor, quiere algo mucho mejor para usted. Mucho mejor. Pero ahí está usted. Ahí está usted empeñado en conseguir trabajo. El desenfoque espiritual nos lleva literalmente a no entender propósitos de Dios. El desenfoque espiritual nos lleva literalmente a no entender lo que Dios quiere. Mire, Dios puede estar trabajando conmigo. Dios puede estar tratando con mi carácter. Dios puede estar formando, queriendo formar algo en mí, fortalecerme en algo. Y para eso puede levantar gente, hermano. Para eso puede levantar gente que me va a estorbar. Para eso puede levantar gente que no me va a agradar. Para eso puede levantar gente a través de la cual Dios va a querer formar algo en mí. Pero si yo me desenfoco espiritualmente, no lo entiendo. Y termino en enemistades, en celos y en quién sabe en cuántas más cosas. Otro caso que podemos nosotros analizar de una persona en la Biblia que también se desenfocó es el caso de Sansón. Estoy tomando casos muy conocidos para que usted pueda asimilar mejor este tema. No se desenfoque con ese carácter, no se desenfoque con esa depresión, no se desenfoque con esa inestabilidad psicológica, no se desenfoque con broncas, no se deje salir, no se deje sacar, no se deje desenfocar, no se deje poner zancadilla. El diablo lo lleva a uno a asumir muchas actitudes que no son correctas frente a nosotros mismos, frente a otras personas, hermano. Dios no le dio a usted ese trabajo que usted tiene a través del cual el Señor le está bendiciendo, se lo prometió, se lo dio, sí, pero no se lo dio para que usted se sienta más que los demás, para que usted se crezca, no se desenfoque.
No permita que el diablo utilice el orgullo, la soberbia, la prepotencia para que usted se sienta crecido, aunque usted diga, no, yo tipo más sencillo del mundo, soy la mujer más humilde, en serio. Esa humildad no se ve porque usted lo diga, esa humildad se ve por cómo usted trata a los demás. Hoy hablaba con alguien y me decía, pastor, es que mi esposo desde que consiguió ese trabajo, él ha cambiado, él no es la misma persona. El dinero y la posición de ese trabajo le están haciendo daño, mucho daño, mucho daño. Y se pueden dar cambios tan sutiles, hermano, que usted no los ve. Porque escuche, el desenfoque espiritual cuando llega, el desenfoque espiritual no se da de una sola vez, de un solo golpe. Muchas veces el desenfoque espiritual es un proceso muy sutil, engañoso que el diablo desarrolla. Dice la palabra en el libro de los Jueces, hablando de Sansón, capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Qué dice la palabra? Que vio. Gaza era una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Y dice que vio. Utilizó una debilidad. Satanás utilizó una debilidad de Sansón. ¿Cuál era? La vista, era lujurioso, era lascivioso. Vio. Y vio allí una mujer ramera. En hebreo existen 2 palabras que se emplean habitualmente para las prostitutas, y una de ellas se refiere a los sacerdotes y sacerdotisas. Son prostitutas porque mezclan lo santo con lo profano y porque llevaban servicios sexuales para ofrecerlo a los dioses paganos, pero también a las prostitutas comunes, como a esta que encontró Sansón cuando llegó a Gaza. Y dice, y se llegó a ella, es decir, tuvo relaciones sexuales con ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Sansón ha venido acá. ¿Qué hacía Sansón allá? ¿Por qué terminó allá? ¿Por qué se tenía que meter con esta mujer? Y lo rodearon y acecharon toda la noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Entonces, literalmente los filisteos, ¿qué hacían? Estaban aguardando escondidos, esperando poder atrapar a Sansón. Hombre, solo a este tipo se le ocurre, sabiendo que Gaza era una ciudad de los enemigos de los filisteos, irse para esta ciudad. Solo a él se le ocurre. Se desenfocó tanto del propósito de Dios que este hombre no tuvo en cuenta que se iba a meter a una ciudad de desconocidos, de enemigos, y literalmente estaba confiado en su fuerza. Pero lo que no sabía era el plan que Satanás tenía para desviarlo. Mis amados y mis amadas, muchas cosas queremos en Dios y queremos lograr muchas cosas. Pero si a usted Dios lo está llamando hoy a perdonar, perdone. Y no se deje desenfocar con argumentos propios, con altivez, con soberbia. No se deje desenfocar. Si Dios lo está llamando a usted a perdonar, perdone. Pero no se deje desenfocar. No permita que esta mosca muerta dañe su testimonio. Y además de eso traiga problemas a su vida, estancamiento y ruina. No lo permita. Si Dios lo está llamando a restaurar, restaure. Si Dios lo está llamando a perdonar, perdone. Si Dios lo está llamando a corregir, corrija. Si Dios lo está llamando a disciplinarse, disciplínese. Si Dios lo está llamando a otorgar perdón, perdone. A recibir perdón, reciba ese perdón. A lo que Dios lo esté llamando, escuche, hágalo.
Saque esta mosca muerta del desenfoque espiritual. David se desenfocó. Cuando debía estar en la guerra, decidió quedarse en la casa. Salió a caminar por una de sus terrazas de su gran palacio y el diablo le tenía tendida una trampa y lo desenfocó, lo desvió. ¿Sabe cuál fue el desenfoque? Una mujer. Una mujer fue el desenfoque de David. Pero en el caso de Sansón también fue utilizada Dalila. Muy inteligentes los filisteos sabían que este tipo tenía una fuerza sobrenatural contra la cual no podían pelear. Después de esto, dice la palabra, aconteció, versículo 4, que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Escuche, se enamoró de una mujer, se enamoró. Pero no era la primera vez que Sansón se enredaba con una mujer filistea, esta era la tercera. Entonces esto nos deja una enseñanza que literalmente Satanás siempre va a tratar de enredarnos y desenfocarnos utilizando nuestras propias debilidades, muchas veces. Y de todo esto Dios nos puede perdonar, pero por supuesto que nos puede perdonar. El problema radica en las consecuencias. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante, no se lo vaya a perder esta semana, de los dos impactos que genera el pecado: consecuencias e impacto. Consecuencias e impacto. Una cosa es la consecuencia del pecado y otra cosa es el impacto del pecado. Y este hombre se enamoró de esta mujer filistea. ¿Por qué? Porque se empezó a relacionar. Sansón se desenfocó, fue a buscar diversión. Fue a buscar diversión en una ciudad ajena a la suya. Se desenfocó totalmente. ¿Por qué no oró? ¿Por qué no oró para enfocarse nuevamente? El diablo lo puede llevar a usted a desenfocarse. Mis amados, el libro de Santiago habla de 4 sabidurías. La que desciende de lo alto, la animal, la diabólica y la terrenal. 4 sabidurías. Por eso usted debe tener cuidado con lo que lee. Por eso usted debe tener cuidado con las cosas de este mundo con las que usted dice estoy de acuerdo, me parece que sí. Tenga cuidado. Porque el diablo, cuando lo quiere desenfocar a usted, empieza de a poquitos, no se le va a meter de frente. De a poquitos, para engañarlo, para manipularlo. De a poco, de manera sutil, es experto seduciendo. Suave, va poniendo pensamientos, va poniendo argumentos, suavecito. Así cae mucha gente. Suavecito, despacio, caen. Se va. Viene, le pone una trampa, le deja un poquito de arroz con veneno y se va. Y lo deja quieto un tiempo y después vuelve. Hablaba con un muchacho y me decía, yo cometí muchos errores porque yo muy humilde, muy sencillo, muy sometido, muy sujeto cuando estuve sin trabajo, cuando estuve en la prueba. Pero yo empecé a trabajar, empecé a ganar plata, empecé a coger mis cosas, a comprar mis cosas, compré mi casa, compré un apartamento, compré un carro, bueno, compré muchas cosas. Y eso poco a poco me empezó a desenfocar. Hay gente a la que Dios no le puede dar dinero, hermano, se desenfocan. Y viven desenfocados. Qué triste es eso. Por eso Dios nos tiene que mantener como apretados. Por nuestro bien.
¿Qué lo está desenfocando a usted hoy? ¿Qué lo está desenfocando de obedecer a Dios? ¿Qué lo está desenfocando de consagrarse? ¿Serán sus emociones? ¿Serán sus sentimientos? ¿Serán sus miedos? ¿Serán sus temores? ¿Será su carácter? ¿Será su mal genio? ¿Será su pesimismo? ¿Qué está usando hoy Satanás para desenfocarlo a usted? ¿Qué área de su vida está permitiendo usted que Satanás utilice para desenfocarlo a usted del propósito? ¿Qué área? ¿Vive usted cansado? ¿Vive usted agotado y está desenfocado? ¿Dios lo llama a servir y usted ya no sirve? ¿O será su ego? ¿O serán sus vacíos emocionales o psicológicos? ¿Qué será? Esta noche vamos a meditar. Esta noche vamos a confrontarnos y vamos a pensar. Porque Dios muchas veces quiere abrir puertas y usted por temor las cierra. Después se está lamentando. Porque no tenemos fe, hermano. Porque no nos movemos y mantenemos desenfocados y por eso las bendiciones no llegan. Porque no hay fe. Porque oramos mucho, porque mucho aposento, mucho ayuno, mucha oración, mucha rodilla, mucho clamor, pero poca acción, mucho tilín, tilín. Vamos a mirar el carrito y ya no tiene paletas. ¿Qué lo desenfoca a usted hoy del propósito de Dios? ¿Qué lo desenfoca a usted hoy de recibir las bendiciones del Señor? ¿Qué lo está desenfocando? Depresiones, miedos, angustias, temores, iras, rabias, maledicencias. ¿Qué? Lujuria, lascivia. ¿Qué lo está desenfocando? Enfóquese en el propósito de Dios. ¿Qué lo está desenfocando? La inestabilidad psicológica, emocional. Hoy usted se siente muy bien, pero mañana amanece y ya se siente mal. Hoy quiere hacer muchas cosas, mañana ya no quiere hacer ninguna. Hoy planea muchas cosas, ya mañana no. ¿Qué área de su vida está utilizando Satanás para desenfocarlo a usted y sacarlo del camino? Porque acuérdese que estamos en una carrera. Hacemos parte de una batalla. En el caso de estos hombres, vemos cómo fue utilizada una debilidad de su carne para desenfocarlos. El Señor nos ayude a estar enfocados. El Señor le ayude a usted y me ayude a mí a estar enfocados. Hoy yo le digo, mi amada oveja, enfóquese, corríjase, haga los cambios que tenga que hacer. Haga los cambios que tenga que hacer. Pídale al Señor que le ayude y que le dé fuerza y sobre todo sabiduría para asumir las actitudes correctas, las posiciones correctas, para tomar las decisiones correctas. Señor, dame sabiduría. Yo no me quiero desenfocar. Yo no me quiero desenfocar del propósito. Hoy le decía a un muchacho, tanto le ha costado a usted trabajo, hermano. Avanzar y crecer, y ahora que tiene trabajo y coge plata, ¿se le están subiendo los humos a la cabeza? ¿Se está dejando desenfocar? Siempre ha luchado con el orgullo. El Señor lo tiene 7 años en un trato, sin trabajo, siendo profesional. Lleva 6 meses con trabajo y ya se le están subiendo los humos a la cabeza. ¿En qué quedaron esos 7 años de trato? El Señor le dice literalmente, escuche, el Señor le dice al pueblo antes de entrar, te acordarás, antes de entrar a la tierra prometida, te acordarás del camino espantoso por donde te he traído estos 40 años. ¿Para qué les dice eso? Enfóquense. Cuando estén en la tierra prometida, tengan leche a montón, tengan miel a montón, recursos, agua, vegetación, alimentación.
oro, plata, hierro, zinc, cobre, etcétera. Cuando tengan toda la riqueza, cuando puedan disponer de toda la riqueza de la tierra prometida que yo les voy a entregar, enfóquense, mujer, que no se les suban los humos a la cabeza cuando compre carro, o las que tienen, o los que tienen. Son 4 latas, hermano. Esos son latas. Muy bonito el carro, y si va a comprar, muy bonito, y si lo va a cambiar, la felicito, le felicito a usted, varón. Pero nunca se le olvide que esos son latas. Va a comprar casa, ya tiene casa, la va a remodelar, lo que sea, le felicito. Pero acuérdese que son ladrillos pegados con cemento que un terremoto puede tumbar. Y hasta ahí le llegó. No se desenfoque. No cometa ese error. Y yo le decía hoy a este muchacho, usted se está volviendo antipático con la gente, soberbio, altivo. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay gente, hermano, en Cristo, que todavía no entienden muchas cosas de Dios. Muchas no las entienden. Dicen conocer a Dios. Sin embargo, no entienden muchas cosas. Y este muchacho me decía hoy, lo que pasa es que yo trato es a la gente que a mí me interesa, únicamente a la gente que a mí me interesa, la gente que a mí me puede reportar una ganancia personal, esa es la gente que yo trato. Y yo le dije, eso no es bíblico. ¿Cómo así? Eso no es bíblico. Ese es un principio del mundo. Ese es un principio satánico. Que usted trate a alguien, solo la gente que le interesa, esa es la expresión más satánica que usted puede tener. Porque usted no fue rescatado, ni fue rescatada para que usted trate a la gente que a usted le interesa, la gente que a usted le sirve, la gente que a usted le aporta. No, hermano, así no es el tema. Por ahí no es. Nosotros somos la sal de esta tierra, no se desenfoque. Y le dije a este muchacho, está desenfocado. ¿Usted se imagina al Señor Jesucristo con ese pensamiento y ese principio? ¿Dónde estábamos nosotros? Entonces no permita usted el ser desenfocado. No se desenfoque. Asegúrese que sus pensamientos y actitudes son bíblicas. Asegúrese de que son bíblicas. Cuando tenga que derramar misericordia, derrámela. Cuando tenga que derramar gracia, derrámela. Cuando usted tenga que darle a otro lo que no merece, déselo. Es que no le doy el saludo porque ni se lo merece. Pues a usted Cristo no tenía por qué perdonarlo. Usted no se lo merecía y sin embargo el Señor lo perdonó. ¿Usted con qué derecho y con qué autoridad viene a negarle al otro un saludo, o el perdonarlo, o el tener misericordia? No se desenfoque. Porque Dios puede abrir puertas, también cerrarlas. Y muchas veces lo que nos llega son pruebas. Y yo le dije a este muchacho, usted debe entender que usted no cogió el mundo a 2 manos con ese trabajo. Y debe entender que Dios lo está probando, lo pasó a otra etapa. Lo está probando. A ver qué hace con la plata. Lo puso a estrenar carro, lo puso a estrenar casa. Me decía que renovó todo el ropero. Gloria a Dios por eso. Pero en esa comodidad que usted tiene, en ese trabajo que usted tiene, en esa platica que está recibiendo, Dios lo está probando. Dios está observando. Dios lo está mirando. A ver usted qué hace. Y si usted se desenfoca, el Señor tendrá paciencia y le ayudará para enfocarlo. Pero si definitivamente usted no se enfocó, de pronto el Señor le va a tener que quitar las gafas y limpiárselas bien, y eso a veces duele. Porque mientras nos quita las gafas nos borronea la vista. No vemos. Y vienen confusión, y vienen los problemas, y vienen situaciones, y vienen cosas que no entendemos y no comprendemos.
Ah, es que yo tengo un carácter muy difícil y a mí si me van a decir algo, yo sí olvídese, les voy escantando la tabla. No, hermano, escuche, no se desenfoque. Enfóquese en Cristo, en obedecer a Cristo, en obedecer la palabra, en incorporar la palabra a su corazón, en guardarla y ponerla por obra, como dice la misma Escritura. Enfóquese en eso. Enfóquese en la palabra. Enfóquese en que su alma, su carácter reflejen el amor de Cristo, no su carne. Enfóquese en que cuando usted trate a los demás vean en usted a Cristo, el amor de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, benignidad, mansedumbre, bondad, templanza, etc. Y no mezquindad, altivez, prepotencia, soberbia, orgullo, lujuria, lascivia, etc. No, no se desenfoque, por favor. No se deje seducir por gente del mundo, por modas, por filosofías. Que día hablé con unos muchachos jóvenes, 2 hermanos, y hablaban con un orgullo, una altivez. La niña tiene 14 años y el muchacho tiene 17. Y yo les dije, ¿y ustedes por qué están hablando así? ¿Por qué se comportan de esa manera? Ellos por sus papás tienen plata y semana de receso, se van por allá fuera del país. Vacaciones de mitad de año, se van fuera del país. De final de año, se van fuera del país y conocen mucho. Y han estudiado en buenos colegios y bueno, en fin. Pero se tienen que enfocar, hermano. Se tienen que enfocar. Que no se les suban los humos a la cabeza. Y dicen amar profundamente a Dios. Amar profundamente a Dios es amar al prójimo. Porque hay gente muy desenfocada, muy desenfocada. Amar a Dios es amar al prójimo. Pero cuánta gente cristiana se siente deparado, se sienten high class. Están desenfocados. Están desenfocados. El Señor nos ayude con este tema. Bendito Padre, gracias. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos honra, te damos gloria y alabanza. Y te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a enfocarnos, a mantenernos, Señor, enfocados. Que esta mosca muerta del desenfoque espiritual no toque nuestra vida, que podamos estar centrados en lo que debemos estar centrados, no en emociones, en sentimientos, en cosas pasajeras. No, Señor, en ti, Señor, en ti, en obedecerte en tu palabra. Qué bueno, Señor, que todos y cada uno podamos, Señor, en la iglesia, ser un reflejo de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia, de tu sencillez, de tu mansedumbre. Ayúdanos y perdónanos. Si nos hemos desenfocado, perdónanos y ayúdanos a corregirnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey de Reyes. Bendito tú eres, todo el honor, todo el señorío, todo el loor sean para ti. Ayúdanos, Padre, que no nos desenfoque un trabajo, que no nos desenfoque la plata, que no nos desenfoque las emociones, el carácter, el alma. Ayúdanos a estar centrados, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.